Hace poco vi la noticia donde el boxeador mexicano Marco Verde no solamente consiguió adueñarse de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que también dejó un gran sabor de boca, un buen sabor de boca y una lección de humildad a pesar de que perdió ante el uzbeco Asadkuja Muidinkwajev, quien venció al mexicano en la categoría de menos 73 kilogramos. Marco se portó como todo un buen caballero y como todo un buen perdedor, pues, aunque no consiguió la medalla anhelada de oro, supo aceptar su derrota como todo un buen caballero, pues fue visto felicitando primero a la esquina donde estaba su rival. Aquí podemos ver un buen ejemplo de un hombre que sabe ganar y sabe perder. Y en esta ocasión le tocó perder, aceptó su derrota y fue y felicitó a su contrincante. La humildad es una característica muy buena que Cristo nos dejó como ejemplo, pero que tristemente no vemos muy común hoy en día, principalmente en las áreas o en las peleas. Hace tiempo estaba viendo donde un peleador estaba ahí junto con otro y estaban ahí tomándoles fotografías, y este peleador lo que hace es que pone sus manos así y trata de tapar a su otro contrincante. Eso es soberbia, eso es soberbia. Hay muchos otros peleadores que dicen y se ufanan, yo voy a ganar, este no sirve para nada y muchas cosas más. Ahora, tristemente eso es soberbia, lo contrario a la humildad. Entonces, hoy vamos a ver dos ejemplos de donde podemos apreciar la humildad, uno bueno y uno malo. El bueno es el Señor Jesucristo y vamos a ver cómo Él mostró su humildad, pero también vamos a ver cómo hubo otro que no mostró su humildad, y este fue el apóstol Pedro. Y también vamos a ver cómo le fue. El pasaje que vamos a ver el día de hoy es Marcos 14 del 53 al 72. Y el objetivo que vamos a aprender el día de hoy es que practiquemos la humildad y el dominio propio. El apóstol Pedro no practicó la humildad ni el dominio propio y le fue muy mal. Tuvo que llorar amargamente. Vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque tú nos das todo en tu palabra, Señor, para poder vivir una vida que te agrade. Te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar aquellos ejemplos buenos que nos van a servir para poder vivir, Padre, esta vida aquí en la tierra y en un futuro disfrutar de los efectos allá en el cielo. Pedimos, Padre, que obres en las personas que estarán escuchando este mensaje. Obra, Señor, para que puedan, que no haya distracciones y que puedan captar, Señor, lo que tú quisiste decir, Padre, en tu palabra. Ayúdame a mí también, Padre, en mi humanidad, Padre, en mi debilidad, para poder expresar, Señor, lo que tú quisiste expresar en tu palabra, Padre. Te pedimos que bendigas este tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 53 y 54. Marcos capítulo 14, 53 y 54. Síguenme allí con su mirada. Dice así la palabra de Dios. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. La semana pasada vimos cómo a Cristo lo aprendieron, y hoy vamos a ver cómo fue este proceso y qué más hubo ahí. En los versículos 53 y 54, ¿a dónde llevaron a Jesús? ¿Y quién le siguió desde lejos? Dice ahí que lo llevaron ante el sumo sacerdote, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. ¿Y quién fue la persona que le siguió desde lejos? Pedro. Aunque Pedro hace algún tiempo atrás había estado diciendo, yo voy a seguirte hasta la muerte. Ahora, no defendió al Señor Jesucristo como lo debería haber hecho,
pero le estaba siguiendo desde lejos. Y vamos a ver qué más pasó aquí en este pasaje. Leamos los versículos 55 al 58. Dice así: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por los hombres, y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué fue lo que buscaba el consejo? De acuerdo al versículo 55, dice ahí que buscaban una prueba contra Jesús para poderlo acusar de muerte. Querían matarlo. Ahora, en los versículos 59 al 62, podemos ver allí que no concordaban los testigos. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Ahora, vamos a ver qué nos dice el 59 al 62. Vamos a leerlo. Dice: pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Aquí podemos apreciar varias cosas. No podían concordar unos con los otros. Jesús se quedó callado y al final el sumo sacerdote se animó a decirle una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? Le dijo: ¿eres el Cristo, Hijo del Dios bendito? Ahora, Cristo, él nunca había mentido. Cristo fue sabio en todo lo que respondía, y en esta ocasión él sí quiso responder. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Dijo: sí, lo soy. Y además agregó que iban a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. Y aquí podemos ver que en un futuro Cristo va a volver a venir, pero en este momento lo estaban enjuiciando. Y era la voluntad de Dios que Cristo muriera. Por eso Cristo dejó prácticamente que ellos lo crucificaran, que ellos lo enjuiciaran. Él dijo la verdad, pero aún así ellos decidieron no creerle y enjuiciarlo, continuar con este juicio. Ahora, ¿qué dicen los versículos 63 y 64? Dicen: ¿para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Aquí podemos ver que el sumo sacerdote, al escuchar al Señor Jesucristo, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿qué más necesitamos de pruebas? ¿Qué más necesitamos? Si Cristo ya había dicho que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, y verdaderamente lo era, pero ellos no querían creerlo. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el sumo sacerdote que fue condenado a Jesús? Dijo que a Jesús había blasfemado y lo condenaron como digno de muerte. Ahora, aquí podemos ver varias cosas. Cristo hizo muchos milagros. Cristo nunca dijo una mentira. Cristo siempre hizo el bien. Cristo hizo todo perfecto, y aún así lo condenaron. Esta gente, habiendo visto todo lo que Cristo hizo, cómo Él era, no quisieron creer en Él, sino que lo condenaron. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan 1:12. Dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquí más adelante Juan el apóstol nos está diciendo: los que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hoy en día hay mucha gente que sí cree en Cristo como el Salvador, como el Hijo de Dios,
Y esa gente llega a ser hija de Dios, los que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo. Ahora, de acuerdo al versículo que leímos antes, este sumo sacerdote y estos otros fariseos y maestros de la ley, ellos no creyeron. Entonces, ¿llegaron a ser hijos de Dios? No lo fueron. Pero aquí Cristo nos está diciendo que si nosotros creemos en Cristo, vamos a poder ser hijos de Dios. Hoy en día hay dos tipos de personas, los que somos hijos de Dios y los que no lo son. Ambos vamos a tener destinos diferentes un día que muramos. Los que somos hijos de Dios vamos a poder ir con Cristo al cielo y reinar con Él para siempre. Pero las personas que no crean en Cristo o que no hayan creído van a tener otro destino, que es el infierno. Y aquí me gustaría aprovechar para ofrecerles a ustedes esta decisión, compartirles, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted ha creído de Cristo? ¿Usted cree que Él es el Hijo de Dios? ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados? Porque si usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no lo confiesa con su boca, no va a poder entrar en el cielo. Entonces, yo quiero animarle en este momento. Si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, acéptelo, porque un día va a llegar el momento en que nosotros vayamos con Cristo o que Él venga por nosotros. Y esa va a ser el último tiempo. A partir de allí ya no va a haber una segunda oportunidad. Toda la gente que no haya creído en Cristo desde ahora, en esta vida, mientras estuvo con vida, no va a haber una segunda oportunidad. Entonces, Dios nos da a una oportunidad, por lo menos a todos los seres humanos, y en nosotros está el tomar esa decisión. Cristo nos ofrece la salvación. ¿La tomará usted o la dejará y no creerá como lo hicieron en este pasaje que vimos el sumo sacerdote y la gente que crucificó al Señor Jesucristo? Yo espero que usted sí haya creído en Cristo, y si no, hoy es el día de tomar esta decisión. Tómela ahora. Vamos a continuar leyendo el versículo, regresar a Marcos 14 y vamos a leer el versículo 65. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Entonces, aquí podemos apreciar lo mucho que ellos odiaban al Señor Jesucristo. ¿Qué le hicieron al Señor Jesucristo? Unos dicen que comenzaron a escupirle. En aquella cultura, cuando una persona escupía a otra, era una de las peores ofensas que se podía hacer, escupirle en la cara. Además de eso, le vendaron los ojos y le decían, profetiza, y le daban de puñetazos. Ahora, cuando dice aquí le daban de puñetazos, nosotros muchas veces nos peleamos o quizá alguien nos ha dado un golpe en la cara y sabemos lo que se siente. Sabemos lo que se siente. Hoy en día hay personas que pelean y golpean y sí pegan fuerte. Pero en esta ocasión eran los soldados, los guardias, unos de los que golpeaban al Señor Jesucristo. ¿Pueden imaginarse qué tan fuerte le han de haber pegado al Señor Jesucristo? Muy duro, muy duro. Ahora, ¿por qué Cristo permitió que ellos lo golpearan? Por amor a usted y por amor a mí. Si Cristo hubiera querido, los hubiera eliminado en un segundo. Si Cristo hubiera querido, los hubiera desaparecido en menos de un abrir y cerrar de ojos. Pero Cristo no lo hizo. Él permitió que lo golpearan por amor a usted y por amor a mí. Vamos a continuar leyendo ahora qué pasó con Pedro en los versículos 66 al 72. Leamos el versículo 66. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Y el 65, hasta ahí, el 66. ¿Qué estaba haciendo Pedro y dónde estaba? Dice aquí, estaba abajo en el patio. Ahí estaba esperando tal vez a ver que Jesús, o tal vez cómo podía liberar a Jesús. Pero él estaba allí. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo la criada cuando lo vio calentándose en el fuego? En el versículo 67 dice así. Dice, cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Ahora, una de las criadas
era una de las personas que andaban allí haciendo las labores de la casa. No sabemos, ¿verdad? Barriendo, trapeando, limpiando o alguna otra cosa. Ahora, a las criadas no se les daba mucha credibilidad, pues eran criadas solamente. Pero, sin embargo, esta criada le dijo, tú también estabas con ese nazareno, refiriéndose a Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Pedro en el versículo 68? Vamos a ver. Pero él negó, no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió fuera a la entrada. Aquí podemos ver a Pedro que hace unas horas le había dicho a Jesús, yo nunca te voy a negar, yo siempre te voy a proteger, incluso hasta si tuviera que dar mi vida por ti. Ahora, ¿y qué está haciendo Pedro aquí? Negándole la primera vez. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo la criada a los presentes cuando vio a Pedro afuera? Ok, estaban Pedro y la criada adentro y Pedro negó a Cristo y se salió. Pero la criada también fue para afuera otra vez. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dice, cuando la criada lo vio ahí, le dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Entonces aquí vemos a la criada nuevamente, les dijo, ahora ella no le preguntó a Pedro otra vez, les dijo a los que estaban ahí, ese es uno de ellos. Ahora, ¿qué fue lo que respondió Pedro en el versículo 70? Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces aquí podemos ver que Pedro volvió a negar al Señor Jesucristo por segunda vez. Y los hombres le dicen, seguro que tú eres, porque eres Galileo. Por lo general, todos sabemos que cuando nosotros vamos a alguna región, hay un tipo de vestimenta que caracteriza a la gente. Cuando yo voy a algún lugar, bueno, en la ciudad de Chihuahua hay una tribu que se llaman los Tarahumaras y ellos tienen su vestimenta tradicional. Las mujeres unos vestidos largos, así muy bonitos, decorados. Y los hombres visten de otra forma, un taparrabo, una camisa de manta así sencilla, un penacho y guaraches de llanta de vehículo. Ahora, ellos tienen una vestimenta particular. Entonces aquí podemos ver que Pedro también tenía una vestimenta particular, diferente a los romanos y a los que estaban ahí. Y por eso es que ellos le acusan. Tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Y vamos a ver qué dice Pedro en el versículo 71. Dice así, él, o sea Pedro, comenzó a echarse maldiciones. No conozco a este hombre del que me hablan, les juró. Ahora aquí vemos a Pedro negando a Cristo por tercera vez. Y no solamente lo negó de una forma que dijo, no lo conozco, no sé quién es, y así, ¿no? Dice que comenzó a echarse de maldiciones. Ahora, ¿por qué comenzó a echarse de maldiciones? Por lo general, los discípulos de Jesús y la gente que estaba con Jesús no hablaban malas palabras, no era su costumbre, quizá algunos sí, pero no todos, y no eran conocidos por eso. Pero los romanos y otros de por ahí ese lugar sí lo eran. Entonces era mucha la diferencia en su forma de hablar. Nosotros a veces diferenciamos a la gente de acuerdo a cómo habla. Yo soy de Chihuahua y vivo aquí en Zapopan, en Guadalajara, aquí en esta área de Jalisco. Y mucha gente cuando ando en el centro u otros lugares me dicen, oye, tú no eres de aquí, ¿verdad? No, les digo, no soy de aquí, soy de Chihuahua. Ah, te reconocimos por el acento. Entonces, de la misma forma también, por eso es que conocían a Pedro. Él tenía una forma de hablar diferente. Y por eso es que Pedro, para parecerse más a ellos, comenzó a echarse de maldiciones para que ellos no lo reconocieran. Y aquí vemos que incluso hasta les juró, no conozco a este hombre. Y aquí podemos ver que este Pedro había negado al Señor ya no solamente una ni dos veces, 3 veces. Las veces que Cristo le había dicho, me vas a negar tres veces. Ahora en el versículo 72, ¿qué más pasó ahí? Dice el versículo 72, al instante un gallo cantó por segunda vez.
Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Aquí podemos ver a Pedro que unas horas antes él estaba bien seguro, presumía ante los demás discípulos que no iba a negar al Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo unos momentos después? Cuando se vio allí en un lugar diferente, con personas diferentes, que quizás se vio en peligro, negó al Señor Jesús, negó al Señor Jesús. Y al cantar el gallo, se acordó de Cristo, que le había dicho: me vas a negar 3 veces, antes que el gallo cante 2 veces. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de este pasaje? ¿Qué podemos aprender de Pedro? En primer lugar, que él no fue humilde, nada humilde, cuando Cristo le dijo: me vas a negar. Él fue presumido, él fue soberbio. Y es algo que nosotros, como hijos de Dios, y aún como no hijos de Dios, no debemos hacerlo. No debemos ser presumidos. Porque tarde o temprano vamos a caer, podemos caer. Entonces, Pedro cayó, y cayó muy feo, peor de lo que él se imaginó. Entonces, él se acordó de lo que Jesús le había dicho y lloró amargamente, lloró amargamente. Entonces, ¿quiere usted no llorar amargamente? Ok, no presuma el día de hoy sus atributos, lo que usted tiene, sus posesiones, o quizá sus virtudes. Hay gente que es muy buena para muchas cosas, pero no es malo ser bueno para muchas cosas. No es malo tener muchas posesiones. Lo malo es presumir de ellas. Presumir de ellas y no poner a Dios en primer lugar. Que el Señor nos ayude a ser humildes, porque Cristo fue nuestro mayor ejemplo. Pedro negó al Señor Jesucristo y lloró amargamente. Ahora, más adelante vemos que cuando Cristo ya resucitó, pasó mucho tiempo, el apóstol Pedro escribió a los hermanos algo interesante. Vamos a ver qué fue lo que aprendió Pedro de esta experiencia amarga y qué es lo que también nosotros debemos hacer para tener la gracia de Dios y poder resistir la tentación. Vamos a leer 1 de Pedro 5, del 5 al 9. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Aquí podemos ver a Pedro ya no soberbio, ya no prepotente, ya no confiado en sí mismo como lo fue anteriormente. Ahora vemos a un Pedro humilde, un Pedro que cambió. Y ahora, vamos a ver en el versículo 5, ¿qué es lo que debemos hacer para tener gracia para con Dios? Bueno, en primer lugar, revestirnos de humildad. Pedro no tenía humildad antes, pero ahora él nos recomienda que nos revistamos de humildad. Si él hubiera tenido humildad, no hubiera negado al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué debía haber hecho Pedro cuando tuvo temor? Según el versículo 7, Pedro, recordemos que Pedro, cuando antes de que Cristo fuera crucificado, que lo estaban allí enjuiciando, golpeando y todo lo demás, él tuvo temor de que a lo mejor le hubieran hecho a él lo mismo, y por eso fue que lo negó. Ahora, en el versículo 7 nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debió haber hecho él. ¿Qué dice el versículo 7? Dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Si Pedro hubiera hecho esto, en aquel tiempo no lo hubiera negado, no lo hubiera negado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Aprovechando el ejemplo de Pedro, cuando estemos en algún peligro, cuando estemos en alguna situación difícil, que nos veamos amenazados, hay que depositar nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de nosotros, tener esa seguridad, y así no lo vamos a negar. Ahora, en los versículos 8 y 9, ¿qué debía haber hecho Pedro
para no negar al Señor Jesucristo. Dice el versículo 8 y 9, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Pedro no mantuvo el dominio propio. Dice ahí, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Esto es algo que nos va a ayudar a poder soportar la tentación, a poder aguantar. Entonces, debemos practicar el dominio propio, mantenerlos alerta y resistir al diablo estando firmes en la fe. En alguna ocasión nos vamos a sentir nosotros atemorizados por algo. ¿Qué debemos hacer? Practicar el dominio propio y todo esto demás, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, Ahora, muchos de nosotros podemos juzgar y criticar a Pedro por negar a Jesús. Hay muchos que lo han hecho, pobre Pedro y así, ¿verdad? Pero de hecho, la situación en la que Pedro estaba no fue una situación fácil. Pudo haber sido que si Pedro hubiera dicho que sí conocía al Señor Jesucristo, a lo mejor a Pedro le hubieran hecho lo mismo que al Señor Jesucristo, probablemente. O a lo mejor no todo eso igual, pero de unos golpes no se ha de haber escapado, de algún encierro u otra cosa, o que lo hayan echado. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros en nuestra vida diaria podemos negar al Señor Jesucristo? Porque quizá a lo mejor alguno de nosotros no lo hemos negado así abiertamente, pero a veces lo podemos negar con nuestras acciones. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? A veces por no compartir el Evangelio, por temor a ser rechazados. A mí me ha pasado. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo me dice, comparte el Evangelio a ese cholo, o a ese borracho, o a ese que se ve mal. Y a veces yo digo, no, pues ese no tiene remedio. No, ese ni me va a hacer caso. No, ¿para qué gasto mis palabras? Y esa es una forma de negar al Señor Jesucristo. Otra forma es participar en algo que va en contra de nuestras convicciones para poder ser aceptado por otros. Va a haber ocasiones en que nuestro grupo, la mayoría, quieren hacer algo malo, algo que va en contra de nuestros principios morales. Y muchas veces, aún como cristianos, cedemos a ese tipo de cosas y estamos negando a Cristo. O simplemente no defendemos como deberíamos defenderlo. Otra forma es para no sufrir persecución por su fe en Cristo. Va a haber ocasiones en que el decir que somos cristianos nos va a costar el trabajo, nos va a costar algún beneficio que podamos tener, o nos va a costar alguna amistad, o nos va a costar alguna otra cosa. Pero vale la pena predicar a Cristo, vale la pena no negar a Cristo. Cristo no nos negó a nosotros y Él fue por nosotros a la cruz. Él sufrió lo que usted y yo merecíamos sufrir ahí. Entonces, que el Señor nos ayude a no negar al Señor Jesucristo, compartir el Evangelio y hacer lo que a Él le agrada. Vamos a tomar unos momentos para examinarnos y orar. Pedir que en alguna manera, si hemos negado a Cristo, pedirle perdón. Y pedirle fortaleza para serle fiel en futuras ocasiones, en futuras tentaciones. Que Dios nos dé esa fortaleza para no negarlo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo no nos negó y estuvo dispuesto a ir a morir en la cruz. Sufrir, Señor, esos escupitajos, sufrir esos golpes, Señor, que le dieron. Sufrir el abandono tuyo, Señor, por llevar nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, por ese sacrificio que Él hizo. Gracias porque Él fue humilde en todo momento. Él siendo Dios, pudiendo haber destruido toda esa gente que lo golpeaba, esa gente que lo maltrató, pero no lo hizo, Señor. Y yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a poder seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Ayúdanos a mantenernos humildes, porque sabemos que podemos caer, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a no seguir el ejemplo de Pedro antes de arrepentirse, Señor. Él fue un hombre soberbio, él fue un hombre prepotente y fue un hombre que sufrió y hasta que lloró amargamente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser valientes, confesar a Cristo como nuestro Señor y vivir una vida, Señor, consecuente.
Te pido que obres, que bendigas a cada una de las personas que nos están viendo a través de este medio. Bendíceles y ayúdales a confesarte siempre, mantenerse fieles, firmes y humildes. Te pedimos que sigas bendiciendo la Iglesia Bíblica Vida Nueva y a las demás iglesias, Padre, que existen hoy en el mundo de sana doctrina, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos sigas guiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este estudio. Que el Señor les bendiga y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego.